Cada investigador tiene su propia metodología a la hora de llevar adelante el diario de campo. Pueden incluirse ideas desarrolladas, frases aisladas, transcripciones, mapas y esquemas, por ejemplo. Lo importante es que pueda volcar a diario aquello que ve durante el proceso investigativo para después interpretarlo. Por supuesto, lo registrado en el diario de campo no será la realidad misma. Diseño de instrumentos, encuestas, objetivo, determinar el grado de autoestima de las personas internadas en la fundación. ¿Sí lo hay? Ya hemos considerado la importancia de los padres de la progresiva adquisición de las habilidades y competencias de los niños. El mundo, sus objetos, sus situaciones y experiencias serían difíciles de aprender si unos progenitores y maestros motiven la exploración del entorno, prevean experiencias de aprendizaje que faciliten la comprensión de las mismas y elaboren estrategias y mecanismos para que el pequeño pueda adquirir las competencias y maestrías necesarias y progresar en la construcción del conocimiento físico, social y aunque desde nuestro punto de vista la maduración neurológica de las estructuras cerebrales, consulta el capítulo 5, es un importante el factor que hay que tener en cuenta. Cabe duda que las estrategias parentales de la canalización y el mantenimiento de la atención infantil logran establecer una primera matriz de comunicación cara a cara que se amplía a partir de esa edad, consulta capítulos 4, con los primeros conocimientos compartidos acerca de los objetos y situaciones del mundo cotidiano. Las actividades que promueven el desarrollo de mi hijo o hija, muchos padres preguntan qué pueden hacer para promover el desarrollo de sus hijos. La mayoría de veces el trato cotidiano con los hijos llevan implícita esta estimulación. Pensemos una sobreexcitación que puede resultar tan nefasta para su aprendizaje y evolución como dedicación poca atención. Para el bebé que se desarrolla sin problemas específicos, bastaría observar algunas sugerencias de carácter general. Ofreced a vuestros hijos la oportunidad de explorar objetos nuevos, juguetes que puedan ser pretendidos desde varias fuentes perceptivas, táctil, visual, auditiva y que no ofrezcan ningún peligro para la exploración bucal. Aunque parezca más fascinado por vuestras expresiones o por vuestra voz, no perdáis la oportunidad de jugar con él poniendo un objeto al alcance de su vista, agitando y enseñándole divertidos usos. Pon objetos estimulantes cerca, pero no enteramente a su alcance. Así se esforzará para cogerlos y reforzará la extensión de su tronco y extremidades. Jugad con él o con ella en una relación cara a cara como se ha explicado en el presente capítulo. También podéis empezar a practicar con él o con él algún tipo de juego más motivado, como hacer saltar suavemente encima de vuestras rodillas o balancearlo con cuidado por el aire. Cuando sus piernecitas estén más fuertes, 8 o 9 meses sujetando, dejad que él trepe vuestro cuerpo, también cogiéndolo por los brazos, deja que se intente poner de pie. Ten cuidado con todos estos juegos motrices, deben hacerse con precaución. Cread rutinas de vuestros hábitos cotidianos y vuestros juegos. Pensad que el mundo del bebé es excesivamente cambiante como calidoscopio y necesita ciertas regularidades para empezar a darle significado. Introducir en los juegos pequeños elementos de sorpresa, por ejemplo, juegos tipo cucutas con variaciones, ya que estos van creando en el bebé expectativas acerca de las condiciones e induce a los primeros niveles de representación mental. Cantarle canciones e introducir juegos rítmicos. El ritmo es un gran canalizador del sistema nervioso y consigue mantener y dirigir la atención. Cuando empieza a arrastrarse y a gatear, organizar un área segura donde pueda practicar sus nuevas habilidades sin riesgo. Jugad vosotros también y gatear con él. Cuando empieza a comer con la cuchara, no os enojéis si intenta explorar la comida. Aprovecha este tiempo para cantarle y comunicarlos con él o con ella. Canguro o escuela maternal. Hallar un cuidado con la calidad del bebé es una de las mayores preocupaciones de las que se enfrentan los padres. En esencia se trata de hallar una sustituto de la padre o madre o alguien que alimente o quiera que mime y juegue con el bebé y lo cuide durante la ausencia materna y paterna. En la actualidad las familias suelen ser muy pocas extensas las limitaciones a los padres y a los hijos con los que los abuelos han dejado de ser la solución mayoritaria para cuidar los niños. La mujer que se encarga del trabajo de la casa y la educación de los hijos tradicionalmente se incorpora cada vez más al mundo laboral. Amor, ¿me prendes ahí la luz?
realizar maternidad existen legalmente en vuestro país, comparte haber tomado una decisión en cuanto al cuidado del bebé. Por otra parte, es aconsejable haber tomado una decisión en cuanto al cuidado del bebé. Por otra parte, es aconsejable pensar pronto en cuál será la elección de vuestro, que en algunos casos puede llevar a cierto tiempo a encontrar la solución ideal que se adapte a los deseos y necesidades de los progenitores del bebé. La mayoría de los expertos opinan que un solo cuidador es la mejor opción durante el primer año de vida, mientras que los cuidadores sean adecuados del mismo modo. Los padres que escogen una niñera o canguro lo hacen porque consideran que es lo mejor para su bebé. De meses es una atención específica uno a uno frente a la atención compartida que su hijo va a tener en el centro educativo o guardería. Sin embargo, una relación uno a uno no es una garantía de que el cuidado sea mejor. Mucho más importante que el tipo de cuidado es la calidad del mismo. Teniendo en cuenta estudios recientes acerca de este punto, en sentido del programa de guardería excelente puede resultar mucho mejor que un canguro, y si éste reúne las condiciones necesarias, a su vez las escuelas maternales o jardines de infancia son buena calidad de función, bien para los niños de cualquier edad, ofrecen estructuras y oportunidades de socialización a los niños. Y las mejores tienen un currículo educativo que promueven el desarrollo físico-cognitivo infantil. La escuela maternal es en tanto mejor, tanto que no hayan demasiados niños en un solo grupo. Algunas de estas escuelas ofrecen mayor énfasis en las actividades similares a las académicas, escolaridad infantil, pero ello es un prerequisito para las consideraciones como mejores. Escoger un canguro o elegir la escuela maternal son las alternativas que resultan más ocurridas y gozan de mayor aceptación en nuestro entorno social. Al decantarse por una u otra, los padres y las madres deben valorar las ventajas e inconvenientes que presentan dichos servicios. A pesar que las alternativas de arriba expuestas son más conocidas en el abanico de soluciones, puede ser mucho más amplio. En otros países se dan con relativa frecuencia otras maneras de atender y educar a los niños cuando los padres no pueden. Así, por ejemplo, una madre reciente vigila a varios bebés además del suyo, guarderías familiares en las que los niños son atendidos en pequeños grupos por una mujer en su casa, grupos de madres y padres en los que un educador colabora con los padres que tienen los niños en su casa. De estas tres opciones, las dos primeras están ampliamente extendidas a las ventajas y desventajas de esta forma de cuidado infantil. Son parecidas a las del canguraje. Sin embargo, hay un riesgo añadido. En una casa en condición normal el espacio no suele ser el apropiado para atender varios niños pequeños que intentan galangatear o explorar sus alrededores. En un espacio pequeño y sin ninguna ayuda, las demandas de los bebés sin duda van a realizar que les atiendan, que jueguen con ellos, etc. Pueden ser superiores para que la mujer, además que quizás no piense en atender solo a los niños, sino en combinar los recursos materiales, educativos que estén suficientemente diversificados como para promocionar un juego de intereses en los pequeños, ni serán los mismos que en un centro educativo. Por este motivo, esta opción solo debe realizarse cuando esté regulada por los servicios de educación y los servicios sociales del Estado. Y aún así hay que calibrar bien las ventajas y desventajas que comporta. Cuarto, su primer cumpleaños. El primer cumpleaños es muy especial para toda la familia. Los padres llegan contentos pero exhaustos el primer cumpleaños del bebé. El efecto de los 8 o 9 meses de su retoño ha experimentado grandes cambios y ello comporta una profunda desorganización del sistema infantil y se traduce frecuentemente en irritabilidad, lloros, pérdidas de apetito y múltiples despertares por la noche. En pocos meses el bebé aprendió a gatear, a ponerse de pie, a sostenerse con apoyo, sin apoyo, y a dar sus primeros pases cogido de la mano. La conquista de la dimensión vertical y la posibilidad de desplazamiento autónomo trae pareja una nueva visión de las cosas, motivación por ejecutar nuevas habilidades y explorar el entorno que hace al pequeño inalcanzable. Ya no es aquel bebé fácil de manejar, ahora tiene voluntad propia y cuando quiere o no quiere algo, no da su brazo a torcer fácilmente. Durante este segundo año de vida, la paciencia de los padres va a ponerse a prueba. Muchas veces sin razón se conoce esta etapa como los terribles dos. Sin embargo, debemos comprender que todo ello es fruto de las reorganizaciones cerebrales y enormes saltos
en el proceso de desarrollo en el que están experimentando el sistema infantil. No solo sus capacidades motrices se han reorganizado, también sus habilidades comunicativas y la forma de relacionarse con los objetos, personas emergen de las primeras palabras y su comprensión progresa con celeridad. Además de esta edad, los niños empiezan a ser conscientes de las actitudes de los padres, aprueban o desaprueban. También este hecho será motivo de experimentación. A esta nueva etapa los padres tendrán que poner punto nuevas funciones y reestructuras a ámbitos familiares. Generalmente cuando el niño empieza a andar un poco más de equilibrio, se tranquiliza un poco. Los padres respiran tranquilos, pero no por mucho tiempo. La segunda mitad del año que exploraremos es el próximo capítulo. Conlleva nuevos grandes cambios en el desarrollo que volverán a reorganizar todo el sistema infantil. Primeros pasos y primeras palabras. En torno a su primer aniversario, la mayoría de los niños va a mostrar dos de los últimos más importantes en el desarrollo, andar y emitir sus primeras palabras. Estos dos comportamientos están estrechamente relacionados con la esencia de la especie humana. Para ellos, algunos autores no se extrañan de que se emerjan casi unísona para que el niño represente un paso crucial para su desarrollo posterior. 1.1 Otro autodesplazamiento. Hemos visto que el desarrollo motor progresa mediante una secuencia determinada de acuerdo a dos leyes fundamentales en dirección proximodistal y cefalocaudal. Como consecuencia de este proceso, los niños van controlando e integrando mayor cantidad de grupos musculares de manera que su movimiento se vuelve progresivamente más preciso y especializado y complejo, tal como numerosos autores han puesto en relieve. Este proceso madurativo, en particular la ley proximodistal, explica el dominio de la motricidad gruesa, la locomoción, equilibrio y el control postural se realiza con anterioridad ante la motricidad fina, la presión y la habilidad para usar las manos como instrumentos de comer, construir y explorar. Sin embargo, no solo es necesaria la maduración biológica, también las situaciones que estimulen su aprendizaje de habilidades motrices son de importancia para el desarrollo equilibrado de las mismas. Hacia los 9 meses los bebés muestran por lo general como seres activos que pretenden coger todo lo que se les pone por delante. Esta creciente habilidad y en ecuaciones con desespero de los padres va a serles muy útil para adquirir conocimiento y conseguir una sensación de competencia, autodominio crecientes y adquirir las habilidades motoras globales y las actividades motoras finas. Proporcionan al bebé un abanico infinito de posibilidades para adaptar sobre su entorno y por ende desarrollarse. A los 6 meses de edad la mayoría de los niños consiguen arrastrarse hacia el objetivo deseado utilizando brazos, piernas para avanzar, aunque solo son unos centímetros tras breve periodo de 2 o 3 meses. Entre los 8 y 10 meses los niños gatean, es decir, coordinan los movimientos de sus manos y sus rodillas de forma suave y armónica para desplazarse de un lugar a otro. Y tras un breve periodo temporal hacia el año de edad, emprenden encaramarse en sillas u otros enseres domésticos, con el peligro que a veces comporta esta acción y el susto consiguiente por parte de los adultos. Si bien este progreso, tal como descrito, es mayoritario, se da en una gran variación de la forma en que se inician los bebés. Algunos de ellos no gatean, sino que se desplazan sobre sus nalgas. Puede ser un signo de alerta. Algunos ruedan sobre sí mismos y andan como los osos, sin que las rodillas y codos toquen el suelo, o bien comienzan directamente poniéndose de pie y van de un lugar a otro, temblantes, ayudándose de mesas, sillas u otros apoyos. Así que pues el desarrollo del dominio de las habilidades de locomoción refleja una progresión creciente y una secuencia mayoritaria que sin embargo exhibe variaciones importantes según el ritmo de maduración del bebé y de la experiencia o la cultura. El hecho de andar representa un progreso parecido al del dominio del gateo. El término general es el niño puede andar de la mano de un adulto en torno al primer año de vida, ponerse de pie por su cuenta y sostenerse momentáneamente a los 10 meses y dar sus primeros pasos sin ayuda hacia los 12. Sin embargo, también ahí nos encontramos con diferencias individuales. Los padres no deben preocuparse si su hijo tiene un ritmo más lento. Algunos niños empiezan a caminar hasta los 14-15 meses. Andar inicialmente se caracteriza por mover el cuerpo de determinada forma con oscilación de un lado a otro, al ser tanto la cabeza como el estómago del niño relativamente pesados y grandes. Los bebés tienen que estirar hacia afuera sus cortas piernas para lograr la mayor estabilidad y ellos
les da este aspecto característico de piernas arqueadas, pies planos y falta de equilibrio. Normalmente, en cuanto comienza a dar sus primeros pasos, todos los niños prefieren desplazarse de ese modo. Sin embargo, si necesitan ir muy rápido o surge un problema imprevisto, vuelve momentáneamente el gateo. 1.2. Importancia de autodesplazarse para el desarrollo. El gateo del andar le permite la libertad del movimiento y contribuye al desarrollo infantil de muchas maneras. La habilidad de desplazarse por ellos mismos va a abrir a los niños un mundo nuevo de oportunidades. Ahora pueden investigar el entorno y acercarse para alcanzar los objetos interesantes de una forma antes no era posible, ya que requerirán de otra persona al azar para ello. Estamos mayores posibilidades de exploración, se convertirán en un excelente campo de ejercicio de las habilidades motoras de tipo manipulativo. Al final del primer año de vida, su capacidad de coger los objetos se ha perfeccionado notablemente. Los niños confían menos en su boca y más en sus manos y dedos, circunstancia que progresivamente va a producir acciones cada vez más sutiles y que requieren menos esfuerzos. Además, a partir de los 9 meses, entre los 9 y los 12 aproximadamente, los niños pueden coger objetos oponiendo el pulgar al índice, que les permitirá explorar no solamente los objetos, sino cualquier partícula diminuta. Es de esperar que mediante esta época les encante coger cualquier cosa minúscula que tenga a la vista, un bicho, una pelusa, etc. En estas exploraciones algunos niños ya muestran una perfección por una mano, ya sea derecha o izquierda, pero muchos de ellos no establecen la lateralidad hasta que tienen 5 años de edad. Esta independencia para la acción revierte un sentido de competencia que los niños van construyendo acerca de sí mismos. También los adultos los tratan de forma distinta, ya que han dejado de ser bebés. En inglés, el inicio de la deambulación se corresponde a un cambio de denominación para designar la nueva etapa de baby y pasa a ser toddler para la mirada adulta. Los adultos ya no ríen, solo sus gracias ahora también los riñen suavemente, impiden con un no su acceso a determinados lugares de la casa y aprueban o desaprueban algunas de sus acciones. En otras palabras, los padres empiezan a esperar que su hijo se adapte a las rutinas y normas familiares. 1.3. Primeras palabras. En el capítulo anterior veríamos un bebé de escasos meses era capaz de comunicar sus intenciones y engancharse en un intercambio expresivo del adulto, y otros niños en intenciones del pequeño continuaba perfeccionando sus habilidades, pero añadiendo otra dimensión que va a lograr en su comunicación sea mucho más eficaz, la misión de las formas lingüísticas. En sus progresos comunicativos los niños van a hacer uso en los inicios de gestos, miradas, vocalizaciones, etc. Progresivamente estos gestos y vocalización irán adquiriendo una forma lingüística y se convertirán en las palabras de su lengua o lenguas aparentando una forma lingüística se convertirán en sus palabras en sus lenguas de aprendizaje en caso de ser bilingüe. Por tanto, antes de comenzar a emitir las primeras palabras, los niños también comunican, con lo cual podemos distinguir entre la función comunicativa, ya que el lenguaje tiene propósito funcional, es decir, comunicativo, y la forma que utilizan para expresar sus intenciones. Es obvio que los inicios de los niños van a expresarse mediante las formas menos convencionales que los adultos y su intento de transmitir sus intenciones. Para los padres el inicio del lenguaje hablado es un hito muy importante. Sin embargo, para los psicólogos del desarrollo interesados en el lenguaje infantil hay otros aspectos relevantes en el significado que subyace a la comprensión y la expresión lingüística, el ritmo de adquisición o aprendizaje y la pronunciación de las mismas, el desarrollo del vocabulario y las estructuras lingüísticas. Todas estas cuestiones se tratan de los siguientes apartados. 1.4. Las funciones comunicativas iniciales. Varios autores han dispuesto que las diferentes clasificaciones de los autores de los primeros intentos comunicativos de los niños, la mayoría de estas clasificaciones distinguen entre el comportamiento o funciones de rechazo, requerimiento y comentario. Estas funciones comunicativas se dan en la mayoría de los niños antes de que empiecen a utilizar las palabras. Por tanto, estas emergen dentro de un marco rico de propósitos comunicativos para los cuales serán utilizados. 1.5. La forma lingüística de las conductas comunicativas iniciales. El capítulo anterior veíamos cómo se encontraban en la etapa de balbuceo, variado, no duplicado. Para más información consulta el capítulo 3.
Casi de forma paralela a este balbuzado o jerga melódica emergen las primeras vocalizaciones de los padres. Van a identificar como palabras, aunque fuera del contexto familiar este hecho ofrece algunas dudas. Estas vocalizaciones inician tienen una composición de sonidos similares a las del balbuceo, comentando son vocalizaciones preverbales que contienen patrones de sonidos y consisten y se usan en situaciones regulares. Sin embargo, suelen ser únicas para cada niño, por lo que aún no podemos denominar palabras, puesto que son adquisiciones del lenguaje adulto. Numerosos estudios describen que los niños utilizan determinados sonidos en contextos concretos antes de usar palabras. Según Bates y Breston y Need, primero los niños vocalizan como una forma de hacer saber sus intenciones a los adultos. A medida que progresan en su aprendizaje, utilizan sonidos arbitrarios para comunicarse mensajes, especialmente, por ejemplo, da para requerir objetos. Estas primeras vocalizaciones se denominan protopalabras. Por ejemplo, un niño podía estar usando la vocalización dada cuando está cogiendo un oso de peluche y también decir dada cuando el oso también se ha denominado formas fonéticamente consistentes, y llegará un día que el niño a pronunciar su primera palabra. Estas primeras palabras van a ser monosílabas, ma, y duplicados de sílabas, mamá, que consiste en una consonante seguida de una vocal. Estos sonidos son los que resultan más fáciles al bebé. No importa cuál sea la lengua nativa de este, encontraremos sonidos como ma, da, pa, ga, mo. En muchas lenguas las primeras palabras pueden que no se reconozcan tales, pero los bebés están aplicando sus propios sonidos como de forma coherente. Tras este primer momento, las palabras convencionales aparecen rápidamente, aunque las diferentes individuales son escusas y extensas. Características del vocabulario inicial. El habla humana es una emisión fluida del sonido sin interrupción. Es un continuo sonoro, es decir, no hay nada que marque claramente los límites de las palabras entre los fonemas y entre las sílabas. Una de las cuestiones más controvertidas es la cómo logran las personas, en este caso los niños, desempeñar dentro del continuum las constancias del habla humana y cementar los grupos de sonidos para identificar las palabras. Los bebés tienen que conseguir cementar el palabra para poder utilizar las partes o segmentos que les necesiten para comunicarse. Esta tarea de la segmentación del habla es fundamental para ello. Los bebés han sido preparados desde el útero materno, también el habla materna, y tal como comentamos, el aparato siguiente les facilitará la tarea a finales del primer año de vida. Los bebés estarán eficientemente distinguir dos tipos de comportamientos lingüísticos: la comprensión y la expresión lingüística. Precisamente una caracterización importante del vocabulario inicial es que las palabras que comprenden son muchas de las que los niños son capaces de producir. En lo que atañe a la producción de palabras, el desarrollo de las primeras palabras reconocibles como tales transcurre muy lentamente. Tras los inicios de las primeras palabras, los niños añaden que 8 o 11 palabras cada mes. A los 14 meses los niños pueden llegar a producir unas 10 palabras. La mayoría de los trabajos son concluyentes al respecto. La comprensión suele emerger en los niños y antes de la producción, y el vocabulario receptivo durante el proceso de desarrollo siempre suele ser más amplio que el expresivo. Algunos investigadores relacionan este hecho con distintos mecanismos neurales subyacentes en la comprensión y expresión del habla. Cuando los niños llegan a tener un vocabulario de unas 50 palabras, se da la denominada explosión léxica. Entre las 14 y los 20 meses ya hay un incremento rápido, spurt. El lenguaje receptivo entre los 18 y los 25, una transmisión importante de producción del habla. J. Reisny, Corley y Robinson, a la cual de la parte del aprendizaje de palabras se incrementa dramáticamente de 22 a 36 palabras cada mes. La edad en la que los niños alcanzan primeras 50 palabras se sitúa en torno a los 18 meses, con margen entre los 15 y 24 meses. A los 24 meses el niño puede llegar a tener un promedio de 324 palabras, Renchi y otro. Tras la adquisición de las primeras 50 palabras también se da otro cambio fundamental en el inicio de la combinación de palabras
o etapa de dos palabras. Para más información podéis ver el capítulo 5. Las investigaciones de Hunter y otros 1991 concluyen que este periodo del contexto sugieren que los padres le hablan más a sus hijos, tienen niños que adquieren el vocabulario más rápido. Incluso han mostrado que la frecuencia de repetición de determinado vocabulario más rápido, incluso ha mostrado que la frecuencia de repetición de determinadas palabras en un léxico del habla materna dirigida a su hijo se correlaciona con el orden de emergencia de las palabras del niño emite. Sin embargo, los trabajos de Plummer y otros ponen en relieve la base genética de la producción lingüística. 1.7. Simplificaciones y sobreextensiones e infraextensiones. Las primeras palabras de los niños son expresiones de una sola unidad, es decir, no aparecen en el contexto de una oración ni en el contexto de un sintagma. Algunas de las expresiones son amalgamas o expresiones holísticas que en realidad expresan más de una palabra. Los niños dicen ata por ya está o nota por no está. Estas primeras palabras van a recibir el nombre de holofrases, tomárselos por bu. En 1999 explican el hecho de que los niños comiencen emitiendo expresiones habladas porque solo pueden atender partes limitadas del habla. Las primeras palabras con transmisiones que no tienen la forma adulta completamente, aunque son perfectamente reconocibles como tales, así los niños simplifican totalmente la forma convencional de las palabras para decir, por ejemplo, ota por pelota o ma por más. Estas simplificaciones siguen unas pautas o patrones usuales y vienen dadas por la falta de perjuicio articulatoria, habilidades que los niños todavía tienen que perfeccionar, debido a que la falta de habilidad de forma fonológica de estas palabras es muy variable de manera de gran variedad. Por ejemplo, una misma palabra pelota es pronunciada de distintas maneras, ota, otota, otota, ota, etc. Varias palabras como perotra, otra gota, son pronunciadas igual. Otra característica de las primeras palabras infantiles es que se corresponde a una exactamente con el mínimo significado y traduce una palabra adulta. Por ejemplo, son frecuentes las sobreextensiones e infraextensiones. Las sobreextensiones se producen cuando el significado de la palabra se amplía a objetos, acciones o sucesos que el significado adulto de la palabra no incluye. Por el contrario, las extensiones restringen el significado de la palabra a una parte de los objetos, acciones o sucesos. 1.8. ¿Cuáles son las palabras del vocabulario infantil inicial? El vocabulario inicial contiene palabras que son social e intelectualmente significativas para el niño. Más de la mitad de los vocablos son nombres de objetos, personas, animales. En menor cantidad emergen palabras para referirse a acciones. Por último, los niños utilizan palabras sociales como hola, gracias, adiós, vinculadas a los usos sociales del habla. Por supuesto, la denominación implica un cierto conocimiento del mundo. Estas implicaciones y procesos cognitivos como los que le permite categorizar las percepciones en conceptos y categorías y otorgarle su nombre. Por otra parte, el inicio de la emisión de las palabras es muy dependiente del contexto situado. Por ejemplo, el niño dice perro, pero cuando el perro está, o papá, cuando ve a su papá, pero no llama al desarrollo de la memoria y la capacidad de representación mental. Son otros de los componentes de la mente humana que permiten nuevas dimensiones del lenguaje. 2. La importancia del habla materna. La importancia del habla materna. Son varios investigadores que han centrado su atención en las características del habla de los adultos cuando se dirigen a los bebés y a los niños pequeños. Ya hemos introducido para más información. Este tipo de habla posee unas características peculiares de la configuración como especialmente adecuada para llamar la atención de los bebés de meses. Sin embargo, el habla materna reviste este periodo de edad infantil que estamos analizando nuevas funciones. Ya no solo se trata de que contenga el tono más agudo, un ritmo característico y parezca transmitir mayor calidez efectiva. A pesar de que algunas teorías mantienen que el habla de los niños tiene en su a- a- alrededor es defectuosa en varios grados con los que se enfatizan las propiedades innatas del lenguaje humano.
Otros músculos han llegado a las conclusiones de que cuando hablamos con los niños lo hacemos con una articulación clara, buena notación, complicidad y una gran adaptación a las posibilidades infantiles, es decir, las capacidades del niño o niña en aquel momento. En este apartado vamos a centrar en las características que habla, debatiremos brevemente su universalidad y analizaremos su función e importancia para el desarrollo infantil. 2.1 Características del habla materna. La descripción del habla materna debe realizarse atendiendo a todos los componentes del sistema lingüístico. Así pues, las modificaciones que se manifiestan en el habla de los adultos dirigimos a los niños y se sitúan en un nivel fonológico como los niveles lexicogramatical y discursivo. Por parte se dan alteraciones que afectan la prosadía y el ritmo del habla. Los adultos elevan el tono, remarcan la acentuación y el ritmo de locución es más lento. Sofía, ven, mira a ver si está la moto de la mamá abajo. No, allá por la ventana. Más causa de las personas por las inteligencias, dados que la circunstancia es más clara. Se ha aducido que los bebés tienen una preferencia especial por los tonos agudos, por los patrones de acentuación muy marcados y por esta razón los adultos los utilizan para interactuar con ellos, para captar su atención. Sin lugar a dudas, el seguir canalizando la intención de los bebés tiene consecuencias importantes en su adquisición del lenguaje y puesto eso supone el primer paso, la base para la segmentación del habla, para más de este capítulo. Algunos autores señalan que los patrones de acentuación marcados posibilitan que los niños se den cuenta del carácter comunicativo del mensaje y capten desde los primeros momentos la intencionalidad del mismo, de un modo general, quien sin tengan que recurrir a comprender el significado de las palabras. Sofi, de la ventana de la pieza se ve. Algunos autores señalan que los patrones de acentuación marcados posibilitan que los niños se den cuenta del carácter comunicativo del mensaje y capten desde los primeros momentos la internacionalidad del mismo en un solo general. ¿Tú no estás grabando? Sí, amor. Por lo común hace referencia exclusivamente a la situación del habla, es decir, el contexto inmediato. Por otra parte, los padres tienen tendencia a verbalizar constantemente las acciones o los estados que atribuyen al bebé. El vocabulario que utilizan los adultos o los niños mayores cuando se distinguen a un niño pequeño es reducido. Se trata de sustantivos, nombres que designan objetos familiares, circunstancia que supuestamente facilitará la tarea del etiquetaje o la referencia de las tareas básicas de aprendizaje del lenguaje durante el segundo año de vida. Las palabras se repiten muchas veces y además se tratan de palabras muy frecuentes en la propia lengua de la comunidad. Este reducido margen de vocabulario irá aumentando conforme el niño crezca. En cuanto a los aspectos morfosimpáticos y gramaticales, los enunciados y adultos son correctos, pero más cortos y menos complejos que los que se acostumbran a utilizar con interlocutores adultos. También en este caso aumentarán en longitud y complejidad a la medida que el niño se desarrolle. La estructura oracional y se ajusta al nivel de comprensión de los niños. Se trata de oraciones simples o coordinadas con pocas oraciones subordinadas que, como decíamos, aumentan en complejidad conforme a la edad y competencia del niño. Un fenómeno curioso que se ha observado es la existencia de una producción importante de enunciados interrogativos, mientras que entre el adulto abundan más las declarativas. Para explicar este hecho, se han aducido que dado que los niños son más sensibles a la entonación ascendente, se utiliza este rasgo para canalizar la atención del niño hacia el enunciado. A pesar de que esta habla materna se ha centrado en la atención de los psicólogos del desarrollo, aún hay controversias científicas acerca de que si realmente facilita la adquisición del lenguaje infantil o su posterior desarrollo. Papi, me escuché a mí. Papi, me escuché a mi pie. Chido, amor, que está acá leyendo, amor. Relaciones de casualidad. De estos avances, quizá la más gracia puede conducir a los padres son los progresos que el bebé por encontrar relaciones de casualidad entre fenómenos antes de dicho
periodos. Los bebés se esforzaban enormemente por encontrar relaciones entre los sucesos, se daban cuenta de que ciertos comportamientos suyos producían efectos en los demás, por los que se repetían. Luego probaban las acciones como si se estuvieran muy seguros de cuál era el resorte y la clave que permitía conectar un suceso con otro. Piaget decía que los niños aplicaban una especie de casualidad mágica para producir efectos sobre el entorno. Sin embargo, a partir del cuarto estadio, los niños anticipan acontecimientos seguros del resultado que van a obtener. Por ejemplo, si ven que mamá se dirige a la cocina, gatean tras ella y señalan el plato de la comida, o se anticipan a la rutina del baño y empiezan a lloriquear en cuando ven que se abre el agua del grifo. No se trata de asociaciones entre acontecimientos, lo que es un juego en la aparición creciente de los niños que tienen las intenciones que subyacen a las acciones. Interacción padres e hijos de formatos de acción conjunta. El capítulo anterior apuntaba que los bebés en mundo de intereses hacia los objetos, mucho mundo e intereses hacia... Dice grado de los bebés se sentían fascinados por las voces rítmicas y las experiencias de los mayores u otros niños cuando jugaban o se dirigían a ellos. También manipular objetos explorando sus propiedades podía embelezarse y retener su intención por algún tiempo. Cuando un adulto le mostraba un objeto pequeño prestaba notable atención, pero si el adulto intentaba iniciar una acción conjunta, por ejemplo hacer una torre con cubitos o poner y sacar piezas de un plástico en un recipiente, peinar a una muñeca, etcétera, los bebés no entraban en el juego, sencillamente no parecían entender que se esperaba que ellos cuál era la acción que papá sencillamente no tenía que entender y que se esperaba que ellos cuál era la acción del papá o mamá o el hermanito querían que él o ella hiciesen. La reestructuración intrínseca interrogativa de las estructuras cerebrales tiene lugar al final del primer año de vida y durante el segundo para obtener más. Se comporta también los cambios de la interacción y el juego del niño con la que estableciendo el vínculo no solo con una fuente de placer y compañero de juego, sino como actor interesante de alguien de quien puede aprender. Esta nueva expansión psicológica es denominada por Traven y Hubes intersubjetividad secundaria. Sus características de esta época, los juegos de toma daca, el niño esta vez es cada vez más atento a las demostraciones de un adulto y más sensible a las pautas de guía de este. Es fácil advertir que el pequeño busca una mirada en la madre para constatar su aprobación o demandas. Su intervención en la resolución de algunos problemas imprevistos, las madres a su vez suelen traer la atención del pequeño hacia el objeto que manipulan, mediante exclamaciones y gestos sumamente enfáticos. Son estos precisamente a los que el inicio sigue retener la atención del niño y dirigirla hacia el foco determinado. Avivar la expectación del pequeño por localizar aquello que parece atraer la atención del adulto es un requisito preliminar para llegar a conocer lo que éste conoce. Generalmente la intervención del adulto cuando juega o manipula objetos con el niño presenta unas determinantes de características que le facilitan la comprensión de su acción, al igual que el lenguaje. Para más información consulta el apartado Habla Materna. De este capítulo, las acciones del adulto realizan al niño suelen adoptar perfiles regulares y repetitivos. En psicología del desarrollo, las denominadas formatos y la medida que el niño Te llama mi mamá. Papi te llama mi mamá. Generalmente la intervención del adulto cuando juega o manipula objetos con el niño presenta unas determinadas características que le facilitan la comprensión de su acción, al igual que el lenguaje. Para más información de este capítulo, las acciones que el adulto realiza para el niño suelen adoptar perfiles regulares y repetitivos. En la psicología del desarrollo, las denominaciones formatos y en la medida que el niño participa en los mismos formatos de acción conjunta. Otra característica de tales intervenciones es que los adultos no se limitan a actuar delante del niño, sino que al mismo tiempo intentan lograr que el pequeño participe en una trama, es decir, que se integre la acción de las estructuras de secuencias que ellos mismos van hábilmente desplegando. Para ello sirven una gran variedad de estrategias
Sin embargo, aún falta algo más. El niño necesita que la acción que acaba de realizar sea confirmada por el adulto. Los actos de definición ajenos se constituyen una parte importante del significado del propio acto. Todo este proceso de definición, de interpretación y evolución es concurrente con la acción conjunta. De este emerge el significado de tal acción. Progresivamente el niño aprende nuevas diversas y las cosas de la mano del adulto, aunque este el principio se adapta al saber que el niño proporciones motrices, golpear objetos uno encima del otro, encajar piezas, pronto empieza a enseñarle jugadores su correcto funcionar de las cosas. La cuchara de plástico ya no se usa más para requipetear con el, como si fuera el palo, sino que dar a conocer la muñeca y el peine se coloca el pelo sobre la para alisarlo. Una medida que el niño va asimilando el uso funcional de los objetos de los adultos, cambian sus formas de actuar y empiezan a ser más exigentes con el niño. Ya no le pregunta, ¿ponemos eso ahí? Ahora menudean los imperativos y los juegos se hacen más dirigidos. Pon eso ahí. Da a comer a la muñeca, cántale una canción. También los pequeños se asombran por sus cambios en la expresión comunicativa y no solo han aprendido rituales como decir adiós, batir las palmas, etcétera, que introducen en sus juegos, sino que emergen nuevas capacidades como señalar con el dedo índice el objeto o la situación que atrae o anticiparse a la acción de otro. Todo ello representa en un salto evolutivo importante y prefigura la emergencia de capacidades de representación mental que pronto emergerán de algunos investigadores denominan teoría de la mente. Temperamento infantil. Los niños tienen temperamento distinto, de hecho que refleja que en sus formas de comportamiento la noción del temperamento fue un conducto de dominio popular que explicaba las variaciones individuales del comportamiento y el humor de carácter de las personas. Su origen se remontaba a los griegos, sin embargo, hacia el siglo XIX se volvió menos atractivo, hasta hacer caer prácticamente en desuso. Parte de este desprestigio viene de la gradual separación entre la mente y cuerpo y la herencia de la teoría cartesiana. Desde entonces, a pesar de que el sentido común nos hace compartir la idea de que el hombre está compuesto por un cuerpo orgánico que se rige por unas leyes biológicas fundamentales a lo largo del tiempo, se ha desarrollado la creencia de que el psique humana escapa de estos principios fundamentales. La segunda mitad del siglo XX trajo como nueva comprensión las bases biológicas de los comportamientos humanos y en ello permitió la recuperación de viejos conceptos como el del temperamento humano. El temperamento tiene mucho interés para algunos psicólogos porque lo consideran el núcleo original a partir del cual se forma su personalidad. Como vimos en el capítulo anterior, algunos teóricos mantienen que el temperamento del niño tiene tanto peso como características del cuidador principal a la hora de establecer un vínculo afectivo, no obstante hasta el punto que determine el temperamento del desarrollo infantil. Distintos niños, distintos temperamentos. Thomas y Chet, 1977 y 1986, han sido investigadores que han realizado un estudio más largo e influyente sobre el temperamento. Su estudio longitudinal de Nueva York realizó con 141 niños desde el nacimiento hasta la juventud iniciada en el año 1956. Se ha convertido en un clásico de referencia obligada. Esos autores analizaron que 9 dimensiones del temperamento, del nivel de actividad del niño, la estabilidad de sus ritmos del umbral sensorial, la tendencia a alejarse o aproximarse a las personas o situaciones no conocidas, la capacidad de mantener la atención, el índice de distracción y su adaptabilidad a la calidad de su estado de ánimo y la intensidad de la respuesta. Thomas y Chess llegaron a la conclusión de que algunas de las dimensiones se dan juntas y que la mayoría de los niños y la participación de su trabajo podían agruparse en 3 categorías que describían su perfil temperamental: niños fáciles, niños difíciles y niños de reacción lenta. Los niños fáciles constituyeron la mayoría, un número 40 de la muestra, que adoptaban en un perfil característico que tenían patrones de ritmo regulares, se aproximaban y adaptaban fácilmente a las personas y circunstancias nuevas. Su estado de ánimo solía ser alegre y su intensidad inusual iba leve y moderada. Los niños difíciles construyeron un 10% de la muestra. Las pautas de ritmo de esos niños eran altamente regulares. Sus estados de ánimo tendían a ser negativos y derivaban fácilmente en rabietas y su intensidad emocional era elevada. Risas y llantos fuertes. Se mostraban fácilmente abiertas
estaban miedosos y un poco adaptables frente a la gente y situaciones desconocidas. Finalmente, los niños de la ración neta conformaban el 15% de la muestra y se distinguían por su bajo nivel de actividad, baja intensidad, baja emocional, baja vibración de los estímulos ambientales en respuesta inicial negativa a las personas y situaciones extrañas a las que sin embargo se ajustaban con lentitud. A pesar de que Thomas y Chess consiguieron una clasificación de estilos temperamentales, un 35% de los sujetos no pudo concluir en ninguna categoría por presentar una combinación única de sus dimensiones temperamentales. ¿A qué se deben las diferencias temperamentales? Las diferencias del temperamento se han relacionado con la capacidad que muestran los niños y los mayores para controlar y regular las emociones. Una gran parte de esta capacidad, no toda como vemos, tiene una base biológica y probablemente sea hereditaria. La regulación de las emociones necesita una organización y la adaptación del comportamiento. Todas las culturas imponen implícita y tácitamente patrones de comportamiento que tienen que ver con la exhibición e inhibición de emociones. Los niños aprenden a controlar y socializar sus emociones al mismo tiempo que interiorizan la cultura de la sociedad en la que viven. Sin embargo, el control de las emociones no radica solo en un proceso de aprendizaje, aunque como veremos en las estrategias paternas, también tienen su influencia. Tal como Aigun y Thompson en 1900, la emoción es un fenómeno complejo en el que intervienen mecanismos fisiológicos y la activación neurológica, valoración cognitiva, procesos de atención y tendencias de respuesta. Esta complejidad explica la regulación emocional, no sea un proceso unitario y por ende se puede explicar por un solo factor. Sin embargo, uno de los elementos imprescindibles para poder manifestarle e incidir respuestas emocionales es la maduración del sistema nervioso. Durante el primer año de vida se producen cambios que afectan al hipotálamo, la pituitaria y el sistema endocortical, componentes que gobiernan las acciones del organismo ante situaciones nuevas que puedan comportar estrés. Para el joven organismo también se observan cambios de maduración en el sistema parasimpático y en la reactividad del tono vagal porges del estímulo, y tal como explicamos en el capítulo 1 de este libro, la capacidad de la madre por calmar al bebé también ayuda a la maduración. Los controles Los controles de distribución cortical emergen gradualmente durante la infancia. Entre los 2 y los 4 meses se observan notables cambios neurofísicos y entre los 9 y 10 la maduración del lóbulo frontal y sus circuitos permiten una incipiente respuesta de inhibición y control emocional frente a los estímulos ambientales. Sin embargo, la capacidad de inhibir las respuestas emocionales no solo se consiguen con el primer año de vida. La capacidad de autorregulación es un hito que se debe desarrollar durante toda la primera infancia e incluso entonces en los cambios del desarrollo o experiencias emocionales intensas pueden alterar estos mecanismos. El proceso que acabamos de describir brevemente es el que explica en parte las diferencias del temperamento en los niños. Los trabajadores de Kagan y colaboradores de Kagan mantienen el temperamento de los niños, tienen una fase fisiológica. Según el autor, el temperamento del niño y la niña ya se pueden predecir a los 4 meses por su modo de reaccionar ante formas variadas de estimulación. Hay niños que su reacción ante los estímulos visuales, auditivos, olfativos tienen nuevos y desconocidos con un alto nivel de actividad motriz y síntomas de estrés. Estos bebés a los 9-12 meses se muestran inhibidos, experimentan el miedo, ansiedad ante lugares, personas y situaciones no familiares. Por el contrario, hay niños decididos que presentan pocas respuestas negativas ante los estímulos nuevos. Estas diferencias, según el autor, se deberían bajo su alto umbral de excitabilidad de la amígdala y sus proyecciones hacia otras estructuras del sistema límbico cerebral. Los niños, estas diferencias según el autor deberían al bajo el alto umbral de excitabilidad. Los niños inhibidos tienen un umbral muy bajo, por ello cualquier estímulo desconocido los altera visiblemente. Además, Kagan también ha encontrado diferencias entre la actividad electroencefalográfica del corte cerebral derecho e izquierdo a los 2 años. Un niño desinhibido muestra una mayor activación electroencefálica en el lóbulo frontal izquierdo, mientras que los inhibidos
muestran una mayor activación en el lóbulo frontal derecho. Así pues, el temperamento de nuestros hijos tiene una base biológica que debemos conocer. Los padres deberán analizar junto a los especialistas las estrategias más convenientes para la sociabilidad del niño. Si se acepta una inhibición del bebé, este puede quedar atrincherado y desarrollar una timidez permanente. Pero si por el contrario los padres ayudan a su hijo y le ofrecen gradualmente situaciones de aprendizaje nuevas y estrategias para regular sus emociones, una vez el niño desinhibido puede experimentar temores y volverse retraído bajo las condiciones ambientales generadoras del estrés como divorcio, muerte de otros progenitores o malos tratos o abusos sexuales. 5.3. No podríamos hablar del temperamento si los rasgos que lo definen lo tuvieran habilitado. Aunque sea la manera relativa, los hallazgos de las investigaciones parecen corroborar que las dimensiones temporales les tienden a mantenerse estables a lo largo del tiempo e influyen en distintas formas del desarrollo posterior del niño. Es probable que la herencia genética intervenga en la formación de algunos rasgos temperamentales, pero ciertamente no es el único factor. Ya hemos comentado que los bebés nacen por el sistema nervioso inmaduro y que el control y la regulación de las emociones pasan por una progresiva maduración de varios circuitos cerebrales. A algunos niños este proceso les resulta más difícil porque su umbral de excitabilidad es bajo y son proclives a desbordarse entre la actividad que les comparta y determinados estímulos. Sin embargo, el control de la emoción y el temperamento exhibido no dependen únicamente de factores fisiológicos. Las prácticas de crianza y el proceso de socialización en el seno de la familia, de la relación con los hermanos y más tarde con los amigos contribuyen a que el niño adquiera de forma progresiva control sobre sus estados emocionales y pueda regular su exhibición o inhibición en función de los patrones culturales o de sus objetivos personales. Desde muy temprana edad, las prácticas parentales ejercen una notable influencia en la estabilización progresiva de los ritmos infantiles y ayudan a los procesos de maduración del sistema nervioso. Cuando el bebé tiene algunos meses de vista al oído, pueden ser canalizados con la atención del niño que se distraiga al bebé y reduzca su nivel de ansiedad o estrés. Conseguir fascinar al bebé con exposiciones, objetos interesantes con canciones o juegos rítmicos son estrategias que las madres utilizan para calmar al niño de una forma gradual. Le enseñan cómo esperar a controlar estos estados internos. Con el tiempo las estrategias de los padres y los cuidadores vuelven más complejas de autoprotegerse. Pueden por ejemplo sonreír y gastar bromas mientras están mirando una película que incluye algunas escenas de miedo. Esta típica la escena que de bebés llorando en la cabalgata de los Reyes Magos o en los fuegos artificiales mientras sus padres saludan sonrientes y eufóricos a sus majestades o exclaman qué bonito, mira cuántos colores, intentando que el niño esboce una sonrisa. Los padres animan a los hijos a experimentar cosas nuevas y les ofrecen una seguridad y un confort que los anima a tranquilizar de poco a poco. Cuando los niños o las niñas sean mayores, sus emociones van a tener que socializarse y adaptarse a los patrones culturales. Hablaremos de ello en otro capítulo. A la tierna edad del primer año de vida, lo que es importante es que Thomas y Chase han denominado la bondad y el ajuste Goners. Según los autores, el desarrollo óptimo se da cuando hay buen ajuste se da cuando hay un buen ajuste entre el ambiente y la creencia y las respuestas comportamentales del niño. Para ello, los padres y los educadores deben ser conscientes del temperamento del niño y proveer las formas de comportamiento adaptativas y reconocer las características temperamentales, que es importante porque permite saber hasta dónde puede llegar sin provocar estrés excesivos al pequeño y orientarlo al progreso y gradualmente hacia la mejor adaptación en su entorno. El concepto de bondad de ajuste permite explicar problemas posteriores de desarrollo. El concepto de bondad, temperamento difícil, no es tratado de forma paciente. Con sensibilidad controlando estímulos ambientales que le causan estrés, los comportamientos destructivos pueden aumentar. Este hecho causará más ansiedad en los padres y pueden responder con irritación, inconsistencia y disciplinas punitivas. Este pobre ajuste entre los gastos temperamentales de las estrategias del cuidado
A menudo comporta un clima familiar y no adecuado para el desarrollo del bebé. Si el desajuste se mantiene a lo largo del crecimiento, pueden aceptarse la desobediencia y resistencia ante la actitud y demanda de los padres. Incluso pueden generalizar los problemas de conducta de otros contextos como la escuela o la relación con los iguales. Thomas y Chess. En resumen, el temperamento tiene un componente genético y unas características fisiológicas que le dan una estabilidad relativa en el desarrollo. Estos rasgos pueden ser fomentados o incluso cambiados mediante las prácticas de crianza y competencia parental. Recordados en el temperamento es permeable a las influencias del entorno. ¿Qué hago cuando tiene una rabieta? Las rabietas aparecen cuando los niños no pueden controlar o autorregular las emociones de ira, frustración o incluso una sobreexcitación. Ya hemos visto que el temperamento del niño juega un papel en la capacidad infantil para controlar las emociones. Los niños de temperamento difícil pueden experimentar un mayor grado de dificultad e inhibir sus emociones. Sin embargo, durante el segundo y aún el tercer cuarto año, el desarrollo es normal. Que todos los niños, aunque sean de temperamento más fácil, experimentan rabietas que incluyan lloros, gritos, pataletas e irradiación general. Normal. Pero es que todos dicen que el profesor dijo que con citas bibliográficas. Hacia el final del primer año y a lo largo del segundo, los niños realizan cambios drásticos en su desarrollo. Este hecho implica que reorganizaciones frecuentes de sus estructuras cerebrales le pueden conducir momentos de inestabilidad y desequilibrio, y en este caso se asocian con regresiones del comportamiento, conflictos en la relación padres e hijos, dificultades en comer, dormir y pérdidas del control que conducen las exposiciones emocionales o rabietas de una forma clara y sencilla. Los cambios en el proceso de desarrollo repercuten en el sistema emocional del niño. Buena parte de los lloros y la desazón de esta época en la vida infantil procede de la frustración de los niños. Están aprendiendo cosas nuevas, pero aún así las dominan. No las dominan. Por ejemplo, entre los 9 y los 12 meses quieren ponerse de pie, pero su equilibrio es muy frágil y sus piernas aún no los sostienen de manera firme. Aunque intentan agarrarse a cualquier soporte y sostenerse, a menudo acaban de nuevo en el suelo. De la misma forma están poniendo a punto sus capacidades comunicativas, sus gestos, vocalización y sus primeras palabras traducen intenciones y objetivos que no siempre consiguen. A los padres les puede resultar difícil entender qué quieren el pequeño e interpretar incorrectamente los signos de todo se traducen en el desazón y el llanto. Los cambios cerebrales y los comportamientos tienen repercusiones sobre el organismo infantil y la propia activación motriz. Pueden que, por ejemplo, repercutir en el sueño de los niños y hacer que vuelva a despertarse por la noche con relativa frecuencia. Parece que el niño quiera practicarse sus nuevas habilidades día y noche para la desesperación de sus padres. Asimismo, muchas madres se quejarán de que los niños no quieren comer solo, quieren escapar de sus sillitas y gatear o practicar su reciente adquirido. Habilidades de caminar emocional se están formando y no debemos esperar que los niños bajen por sí solos a esa edad. Los niños no pueden. Y algunos de ellos con un umbral de reactividad bajo va a ser incluso más difícil, como hemos visto hablar del temperamento. Nunca se debe presentar la batalla a un niño, establecer una especie de lucha y de poder buscar aquellas estrategias que puedan calmar a su hijo. Hacerle salir de este estado de estabilidad, irritabilidad y falta de control. No estamos diciendo que los padres deban doblegarse a todo lo que el niño desee, sino que deben valorar la situación y utilizar aquellas estrategias que resulten más aptas. Hacer durar una rabieta infantil no va a conseguir más que sobreexcitación del niño vaya en aumento y cada vez sea más difícil de reconducir la situación. Pensar que no estamos hablando de una oposición y un negativismo, de una desobediencia de un niño mayor que le puede. Se deben tener causas que hemos explicado y como tal deben extenderse y tratarse. Viendo las cosas de una forma positiva, debemos añadir que estos comportamientos regresivos emocionales resultan beneficiosos para el desarrollo de los bebés. En realidad, el lloro, la necesidad de contacto, la interrupción del sueño, la irritabilidad del niño actúan como activadores de los comportamientos parentales que seguramente de esta forma la atención y el cuidado necesario al organismo infantil en una fase de inestabilidad y cambio.
La madre o cuidador principal, en su afán de recuperarse la homeostasis del equilibrio perdido, le proporciona una cantidad específica de estimulación y es canalizada por el organismo de manera que muy provechosa del desarrollo infantil. Evaluación del desarrollo. Séptimo, su primer cumpleaños, evaluación del desarrollo infantil. En el primer año de vida sería un excelente momento para realizar una evaluación del desarrollo del niño. A menudo se piensa que solo se debe acudir al psicólogo en el desarrollo cuando hay problemas graves. Sin embargo, ya hemos visto que existen muchos aspectos de interacción de padres e hijos que influyen en un buen ajuste de la calidad del vínculo afectivo y la optimización del desarrollo de nuestros retoños. Conocer el nivel de desarrollo del niño ayuda a los padres a adaptarse a sus necesidades en una etapa concreta de vida infantil, ofreciendo aquellos estímulos y aquellas prácticas de crianza y relación más apropiadas. Los psicólogos del desarrollo utilizan distintos instrumentos y técnicas de valoración, entre los que se encuentran la observación sistematizada del niño a las escalas del desarrollo. Son una excelente ayuda en el profesional porque ofrecen una guía pautada y se observa la exploración del bebé, ofrece más índices de su desarrollo y edad mental. De la misma forma para el neonato destacamos que la escala neonatal de Brazelton para la evaluación del bebé entre los 3 y los 24 meses. Vamos a resaltar otra escala de desarrollo que encontramos muy apropiada para los niños de dichas edades, las escalas de Bailey y el desarrollo infantil. La primera versión del instrumento, diseñado por Nancy Bailey, salió a la luz en el año 1933 bajo la denominación de California 5-Year Mental Scale y pronto fue conocida como Bailey's Scale de Infant Development. La segunda versión apareció en 1993.